Nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros estamos como enviados de Dios en esta tierra, seguramente es porque tenemos una función muy específica, pero también muy parte del reino para esta tierra. Nosotros no somos el error de Dios. Nosotros no somos la casualidad de Dios. Tú y yo no somos aquello que no se había pensado, planificado de la manera. Casa de Fe. Bienvenidos a todos, de verdad que es un honor, es un privilegio que podamos estar acá. Las personas que también nos acompañan a través de las redes sociales, que de alguna u otra manera también se hacen presentes a través de las formas, de los medios que tenemos en este tiempo para llevar este mensaje. Estamos creyendo que hoy es una mañana de propósito, de causa, de bien, de transformación, de gloria y de poder. Así que vamos a dar inicio, y yo quisiera que antes de dar inicio pudiéramos hacer una oración ahí donde estamos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que tú nos permites de estar vivos, pero también en vida, y que también de alguna u otra manera nuestras vidas han empezado a conocerte, a experimentarte y a tenerte. Desde ya creemos que esta mañana es una mañana en donde tu palabra transformará nuestros corazones, nuestras vidas, y que cada día tendremos la oportunidad de permanecer en ese avance en donde la vida poderosa de tu Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. En tu nombre, amado Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Le he titulado ¿para qué nacimos? Yo en lo personal le agradezco infinitamente al Señor el hecho de que nos haya permitido, y personalmente también les hablo de que me haya permitido en algún momento de mi vida poderme dar cuenta cuál era la razón de mi existencia, para qué fui enviado a esta tierra. Y el día que yo entendí el para qué fui enviado o para qué nací, he podido recibir muy buenas noticias, como también he podido recibir muy malas noticias. Pero independientemente de lo bueno o de lo malo, mi vida quedó determinada en función de haber entendido para qué nací. Yo les he contado en algunos momentos que inclusive cuando me diagnostican el problema del corazón, que era congénito, pero que de alguna manera no se había expresado en mi vida, yo en lo personal, no sé, pero no sentí tristeza, y se los digo con mucha honestidad, no sentí tristeza porque yo estaba convencido que la mala noticia no era determinante, porque yo sabía para qué había nacido. Incluso yo hace un tiempo le preguntaba a alguien, no sé si sabes cuánto tiempo vas a vivir, y me recuerdo que esta persona se rió y me dijo, no, ¿cómo vas a ver? ¿Verdad? Y entonces me devolvió la pregunta y le dije, yo creo que yo sí sé, ¿verdad? Al punto que le dije, Señor, un poquito más, Señor, ¿verdad? Pero en realidad, ¿por qué les digo yo esto? Porque cuando nosotros sabemos para qué nacemos, pueden haber muchos factores en nuestras vidas. Incluso también a mí te van a decir, este sí nació, como escuché que alguien decía, este nació podrido.
Pero en realidad no. Yo cuando también a lo largo del tiempo sucedió que me diagnostican algo en los ojos, en donde obligatoriamente yo tendría mucha imposibilidad e incapacidad de ver. Pues gracias a Dios no uso ni lentes, ¿verdad? Y no le estoy diciendo quítense los lentes no es eso, sino ninguna noticia ha sido tan determinante como haber entendido el propósito de mi existencia en esta vida. Y a raíz de eso, mis decisiones, mis acciones se encaminan, se dirigen a esa razón de nacer. Y mi anhelo verdaderamente es que todos y cada uno de nosotros podamos abrazar el propósito y ser abrazados por el propósito de tal forma que no importa la buena noticia que se nos dé, la mala noticia que podamos recibir no es la determinante para definir la razón del para qué estamos vivos. Yo no sé, pero a lo largo del tiempo tendemos a cuestionar por qué nacimos, porque es un tipo de queja con argumento. Pero el para qué nacimos, cuando es resuelto, nos posiciona en una nueva condición de vida. Y primero, antes que todo, es importante definir brevemente qué es nacimiento o qué es nacer. Y yo definía el nacimiento o el nacer como el surgimiento de vida. El nacimiento es el surgimiento de vida en alguien. Y yo a través de las Escrituras encuentro que hay dos nacimientos. El primero, que es el nacimiento biológico, o es el que podríamos conocer como el bios natural. Y tenemos el nacimiento espiritual, que estamos hablando de un nacimiento zoé, sobrenatural. Pero vamos a ver cómo el nacimiento biológico o el bios natural también es descrito en la Escritura. Y vamos para eso a irnos al Salmo 139. Y dice así el Salmo 139, versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David tenía una forma muy peculiar de escribir. Él era muy profético, pero también era muy poético. Es decir, él era alguien que traducía a una forma muy peculiar lo que del Espíritu le era dado a conocer. Es decir, tenemos que recordar que en David hay dos figuras bien importantes. Él toma posesión como rey, pero también él funge como sacerdote. Y porque funge como sacerdote, tiene una función para su nación profética. Y no solamente para su nación, porque aquí vemos claramente a través de este Salmo 139, en donde él le dice al Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué ojos fueron los que vieron el embrión? Los de Dios. Los de Dios fueron los que habían visto el embrión vio a Dios. Pero esto en realidad a mí también me lleva a un acontecimiento verdaderamente importante, y es que de alguna manera David, como figura también de Jesús, está narrando la experiencia del nacimiento de Jesús para con esta tierra. Proféticamente él sabe que él es un enviado de Dios y que todas las cosas que habían sido previstas están en él, pero también proféticamente está anunciando la venida de aquel que trae todo escrito, que trae todas las cosas en su corazón y en su pensamiento para poder ser vividas, establecidas, expandidas en esta tierra.
Y vemos también en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto a mí en lo personal me parece muy, muy poderoso. Primero porque dice que desde antes de ser formado en el vientre existía el conocimiento de Dios sobre Jeremías. Es decir, el Señor no entró a conocernos a nosotros en el momento en el que ya estamos aquí en la tierra, en el que ya nos tienen nuestros padres en los brazos, sino desde antes de que en el vientre fuésemos formados, Dios a nosotros ya nos había conocido. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiere decir que desde antes de la formación en el vientre de nuestras madres y desde antes del nacimiento visible en esta tierra, Dios ya nos había escogido. Pero antes de escogernos, esto es bien poderoso porque quiere decir que en el Padre nosotros ya existíamos. En el deseo del Padre nosotros ya existíamos, ya habíamos, y dentro de esa existencia, dentro del corazón del Padre, es donde Él nos escoge, nos destina y nos envía. En otras palabras, nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros estamos como enviados de Dios en esta tierra, seguramente es porque tenemos una función muy específica, pero también muy parte del reino para esta tierra. Nosotros no somos el error de Dios. Nosotros no somos la casualidad de Dios. Tú y yo no somos aquello que no se había pensado, planificado de la manera correcta, pero en medio de cualquier error humano, la voluntad gobernante de Dios prevalece, persiste. Inclusive en el error de Abraham. En el error de Abraham surgen dos naciones, ¿verdad? Cuando Abraham acierta surge una nación y cuando desacierta también surge otra nación. Pero quizás eso no va a ser lo que hoy vamos a entrar a conocer. Lo que yo quiero que hoy nos quede claro es que independientemente de cuál haya sido el contexto de tu nacimiento, si tú estás escuchando esta enseñanza, muy probablemente es porque el mismo Espíritu de Dios te convocó para notificarte que la razón de tu existencia trasciende la voluntad del ser humano. Y en esa capacidad que tiene Dios de conocernos inclusive antes de que nosotros nos conociéramos, deja en evidencia clara que nuestras vidas en esta tierra se deben a un propósito más grande que nuestras propias ideas. Y dos, tenemos el nacimiento espiritual, y este nacimiento espiritual es cuando estamos hablando de un acontecimiento sobrenatural, de una vida a la que la escritura en el original le llama la vida Zoé. Vamos a ver lo que dice Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vamos a ver también lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de una vida superior, ¿verdad? Y esta vida es de la que nos habla Juan 1:4. En Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, existe una vida que produce un nacimiento sobrenatural, y esta vida tiene características específicas, como por ejemplo ser una vida increada. Quiere decir que nadie la creó, porque es la vida misma de Dios. Es una vida eterna, es una vida divina, y es una vida en posesión exclusiva de Dios. Es decir, la única forma de tener este nacimiento sobrenatural es el resultado de que Dios
como poseedor de esa vida que solamente Él posee, que es divina, que es increada y que es posesión exclusiva de Él, la fecunde en nosotros. Entonces, cuando nosotros nacimos, el Señor nos había escogido dentro de Él para colocarnos en esta tierra, para que podamos abrir los ojos a un propósito. Pero nosotros no podemos abrir los ojos a ese propósito a menos de que nosotros nazcamos sobrenaturalmente a través de esta vida increada, celestial, divina y en posesión exclusiva de Dios, para que entonces, a través de este nuevo nacimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro sentir, nuestros pensamientos, nuestra genética pueda ser vinculada permanentemente al propósito que nos envía. Por eso es que no es suficiente haber nacido de tus padres, aunque se escuche un poco fuerte, para poder desarrollarte en la dimensión de ese propósito que te crea. El Señor utiliza dos vías, veámoslo así, para poder depositar la nueva vida o el nuevo nacimiento, pero para eso te tiene que tener en la tierra. Y para tenerte en la tierra, Él utiliza a tus padres, para entonces posteriormente a eso, Él utilizar su vida, posesión exclusiva de Él, para depositar la semilla, fecundar el propósito y producir entonces esa vida que es exclusiva de Él. Lo vivió la madre de Jesús. La madre de Jesús, cuando quedó embarazada, Dios no utilizó ningún hombre. ¿Por qué no utilizó ningún hombre? Porque por más escogido, bendecido, amado, casto, inteligente, sabio, prudente este fuera, no era en sustancia Dios. Y Él necesitaba depositar esa vida que es posesión exclusiva de Él. Y es entonces a través de un mensaje recibido por un ángel y a través del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo le concibe en María. Por eso es que también Él habla posteriormente de alguien de su misma naturaleza. ¿Por qué? Porque Él era exactamente la vida que es posesión exclusiva del Padre en esta tierra. Ojo aquí, no por eso Jesús es creado. No es creado porque a la final es el mismo Dios convirtiéndose en hombre, utilizando la vía del nacimiento humano para hacerse persona, llamémoslo así, en esta tierra. Todo lo creado, todo lo visible es creado y es notorio, pero viene de lo invisible. El primero en establecer el nacimiento de vida siempre fue Dios. Este aspecto espiritual o este aspecto material o humano que nosotros conocemos no es sino aquel reflejo de lo que siempre ha existido en Dios. Y así lo establece humanamente, pero también establece el nacimiento espiritual para que nosotros podamos ser vinculados, que nuestros ojos puedan ser abiertos. Yo me recuerdo que tuve una experiencia, ha sido una de las experiencias más, no sé, tal vez profundas en mi vida. Me recuerdo que estaba sentado en la sala de mi casa y recuerdo muy bien en mi espíritu que el mismo espíritu me decía: dame tus sueños, porque solo a través de mis sueños vas a poder vivir, en otras palabras, mi propósito. Y me recuerdo que, miren, esa fue una de las días que más he llorado en mi vida. Porque decía: Señor, pero mis sueños no son malos, mira, que aquí yo, mis sueños, ¿verdad? Pero recuerdo que ese día yo experimenté y yo lo pude ver y así lo percibí como una transferencia y una transfusión de sueños, en donde yo le di mis sueños, pero a través de eso empecé a concebir los sueños de Dios.
Por eso cuando yo les hablo de la comunión y la intimidad, no es lo que religiosamente se nos ha enseñado para venir y, Señor, mi Aladín, ¿verdad? ¿verdad? No, en realidad es tener esa experiencia donde a través del Espíritu también sabes que hay que pedir o establecer desde una condición espiritual que trasciende lo humano, pero también porque a través de esas experiencias es inevitable que trasciendas a otra dimensión donde tus ojos son abiertos a la razón de tu existencia. Yo puedo narrarte, descoserme aquí y decirte para qué nacimos, pero el propósito solamente puede ser dado a conocer a tu vida, puede ser encarnado en tu corazón en la medida en que esa comunión y esa intimidad con el Padre lo reproduzca en tu corazón y en tus pensamientos de tal manera que es inevitable que puedas recibir una buena, una mala, una pésima, una grandiosa noticia inclusive, pero tú sabes y empiezas a reconocer cuál es aquella noticia que viene del cielo que te mantiene vinculado a su propósito, a esa razón para la que naciste. Pero para eso necesitamos el nacimiento inevitable, espiritual, sobrenatural de Dios. Esa vida Zoé, esa configuración suprema, superior, relevante, reinante, gobernante de Dios. Mientras eso no pase, tú vas a ser, como les decía, como esa gallinita que solo puede ver al suelo, picar al suelo y sentirse completamente atrapada por un corral. Pero cuando dimensionas la naturaleza como esa metáfora del águila en una dimensión superior que incluso vuela encima de las tormentas y utiliza las mismas tormentas para seguir en los lugares celestiales, no es sino el resultado de que a través de esta vida espiritual empiezas a surgir a esa razón suprema y superior del para qué se nace. Y te puedo garantizar que así como dice la Escritura, caigan 1000 aquí, 10,000 allá, tú permaneces enfocado en razón del propósito que ha sido encarnado en tu corazón. Por eso necesitamos esa vida increada, esa vida eterna, esa vida divina, esa posesión exclusiva de Dios, para que se siembre en nosotros su propósito, pero que también nosotros a través de la acción del Espíritu manifiesta también a través de las acciones humanas el desarrollo y el incremento del propósito de Dios en nuestros corazones. Y en lo personal yo también identifico dos tipos de conversiones. Quizá no va a ser el tema, quizá no va a ser el tema del día de hoy, pero quisiera dejárselos ahí. Hay una conversión a Cristo. Y la segunda conversión que identifico es cuando a través de Cristo me convierto a la asignación y al llamado que Dios destinó para mi vida. Y es en la parte en donde somos más útiles, efectivos, poderosos, producimos el desarrollo y el avance manifiesto de Cristo. Porque no solamente fuiste convertido a Cristo, que no es mínimo, sino es la esencia de todo, sino ahora a través de esa conversión a Él me convierto a la asignación del cielo. Wow, pero eso no puede pasar si nuestros ojos no se alumbran al para qué nacimos. Yo quisiera dejar aquí un punto, voy a mencionar, si no estoy mal, 3 puntos. El punto 1 es: sabemos que tenemos propósito y somos hijos de la promesa. No hay promesas sin promesa. Todos queremos las promesas de Dios, pero las promesas fueron el resultado de que existía la promesa. ¿Y quién era la promesa? Si es Jesús, el Hijo de Dios, Él era la promesa. Y como existía la promesa, surgieron las promesas en torno a la promesa.
Y si nosotros tenemos a la promesa, nosotros tenemos las promesas de la promesa. Por eso es que dice la Escritura que las promesas de Dios son en Dios, ¿qué? En Él sí y en Él amén. ¿Por qué? Porque Él es la promesa que contiene las promesas. La promesa a Abraham, las promesas a Abraham. Tu simiente, de tu simiente, estrellas, arena, de la promesa, las promesas. Serás ensanchado porque tienes la promesa. Te doy las promesas. Por eso cuando nosotros recibimos en nuestro corazón la promesa de Dios, que es a través de su Espíritu, es inevitable que empecemos a vivir en aquellas que eran las promesas, pero que a través de la promesa, hoy en nuestras vidas, son una verdad y una realidad. Pero por supuesto, para eso necesitamos también avanzar, para alcanzar junto a la promesa, las promesas de Dios. Nuestras derrotas muchas veces están en la mente no renovada, en la mente puramente humana. Y dos, también en nuestro egoísmo, porque solo se enfoca en nosotros y no en la sustancia de su Espíritu Santo puesta en nosotros para vencer, triunfar, soportar, enseñorear en medio de los escenarios más adversos, complejos, difíciles. Cualquier crisis en la que tú puedas estar, recuerda que tú no estás en crisis, sino tú estás en Cristo. No porque el escenario no exista, sino porque a través de Él tienes la salida para vencer. Y Él iluminará las estrategias, las formas, las ideas, los pensamientos, la dirección, la instrucción, para que la gloria misma de Cristo sea la conocida. A raíz de la caída de Adán ha dominado el gobierno, la naturaleza adánica. Consecuencia de eso tenemos en nuestros tiempos muerte, tenemos egoísmo, tenemos chismes, tenemos división, tenemos deseos engañosos, tenemos deseos malos. Y eso nosotros lo podemos ver porque inclusive desde la caída de Abel, cuando muere con Caín, si nosotros tuviéramos una versión Dios hablas hoy, pondríamos ahí: ¿y cómo Adán y Eva permitieron que Caín matara a Abel si ellos estuvieron cerca de Dios? Es que los papás no tuvieron nada que ver, sino en lo primero, pero en la muerte como tal fue el gobierno de Adán, matando la voluntad del Padre. El gobierno de Adán siempre tratará de matar la voluntad del Padre, pero aun cuando matan al Hijo, en donde Dios de alguna manera había puesto un nuevo linaje, Dios vuelve a proveer a través del propósito un nuevo Hijo a través de Seth, para permanecer en la victoria del propósito. Nosotros vemos en 2 de Corintios 4:4, y esto la Escritura no lo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas son las prisiones de Egipto que no permiten que muchas veces veamos la luz de Cristo, porque se ciega el entendimiento de tal manera como fue cegado a través de la naturaleza caída de Caín, que él no tuvo que recibir la instrucción, el consejo de nadie, simple y sencillamente brotó la necesidad de matarlo.
como una figura del sistema intentando de matar el propósito de Dios a través de sus propios propósitos. Nosotros lo vemos, también lo vivió Jesús, mismo siendo el Hijo de Dios en Mateo 27, en el Evangelio de Mateo 27, versículo 15, dice lo siguiente: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué será famoso? Ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¡Auch! Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, y Jesús fue muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues hará Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: que sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Después desapareció el pueblito por alguna razón. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ya de por sí, la venida de Jesús en forma de hombre ya era una humillación para Dios, porque Él es Dios. Pero aquí pasa algo. Jesús estaba encarando desde una dimensión superior, que es el propósito, una situación que lo humillaba y que lo avergonzaba, pero que nunca por esa razón antepuso su sentir antes que el propósito, para que éste en ningún momento fuera interrumpido. Todo esto que está pasando no es sino figura de cómo muchas veces decide el sistema. Si quisiéramos aterrizar esto, yo les diría lo siguiente, y lo apunté acá: cuando tengas que decidir, decide por una causa más grande que tu sentir. Como en Cristo. ¿Y cuál es esa causa más grande que en Jesús fue visible? La causa de su existencia, de su propósito, porque para eso había nacido. Pero ¿por qué Jesús pudo afrontar la humillación ya de venir de la tierra a la tierra, la humillación de ser humillado, la humillación de ser avergonzado? Porque al Señor nunca lo determinó ni la vergüenza ni la humillación de este sistema, sino la causa de un propósito supremo. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, decidamos por una causa más grande que nuestro propio sentir. Yo ponía aquí como punto 2: nacimos para encarnar un propósito supremo y representarlo en esta tierra. Y eso es lo que nosotros vimos en Jesús. Yo no te estoy diciendo que no vas a vivir momentos complejos, difíciles. Yo en una etapa de mi vida, antes del llamado, alguna persona, más de alguno me conoció. Por alguna razón, había un contexto en algunos escenarios que
pretendían humillarme y avergonzarme. Y yo lo puedo decir como se los estoy diciendo, porque también sé cómo lo afronté y cómo algunos tuvieron la oportunidad de verlo, porque no se los conté, sino lo vivieron en escenarios donde yo muchas veces fui humillado públicamente. Jamás, de verdad, y se los pueden decir y se los pueden narrar, busqué en ese momento hacer justicia, llamémosle así, por mis propias manos o en mi propio sentir. Yo no siempre fui la primera elección para donde yo estaba, porque dentro de los escenarios donde Dios me ubicaba, siempre era como el más joven y había gente un poco más experimentada. Y en esos escenarios que muchas veces fui humillado, lo que yo tenía claro en mi propia forma para ese tiempo era que yo entendía que el Señor a mí me estaba formando y transformando, y que yo había nacido para un propósito más grande del que yo en ese momento, bajo ese sentir, podía imaginar. No se puede comparar a esto de Jesús, pero yo sé claramente lo que te estoy diciendo, porque a mí no me lo han contado, a mí me ha tocado vivirlo. Pero cuando tú tienes en tu corazón claridad del para qué naciste y cuál es el propósito de tu existencia, probablemente habrá un sistema que utilizará personas que intentarán detenerte en el avance y en el desarrollo del propósito para humillar el propósito y avergonzar el sistema, pero tú te mantienes firme porque tú sabes para qué naciste y el propósito que en tu corazón se encarna. Nacimos para encarnar un propósito supremo y representarlo en esta tierra. Y les digo algo, siempre he visto cómo a través de honrar el propósito es inevitable que Dios, a través de su propósito, te honre. Vamos a ver lo que dice Génesis 37, 5. Y dice: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, o sea, ya lo aborrecían, y todavía más. Sabio, el sabio José. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos están alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y el versículo 10 dice: y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a prostrarnos en tierra ante ti? Recordemos que también José era figura de Jesús. Y yo interpreto también esto de esta inclinación, y esto donde le dicen: reinarás tú sobre nosotros, como todas las cosas, todas las promesas se rendían ante la promesa para que la promesa reinara. Y para aquel tiempo utilizó a un José que pasó de hijo a esclavo y de esclavo a rey. Y yo escribía, vamos a ver primero antes Mateo 1:20. Y dice Mateo 1:20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo escribí acá: procura y prepárate
que tus sueños sean tan grandes como el propósito que los crea. ¿Y cómo sabemos que esos sueños, como estos que estamos viendo, son de propósito? Porque estos sueños producirán grandeza, expansión, riqueza, abundancia al mismo reino de Dios. El sueño de José lo que hizo fue poner la figura de Jesús para ese tiempo como representación de él en esa nación, como un rey que traía la expansión del reino. Lo vemos posteriormente en José. El sueño que tuvo fue en función del propósito que lo crea. ¿Y cuál fue el resultado de eso? De que Jesús pudo ser nacido y de que la madre de Jesús, María, no fuera despreciada y abandonada, repudiada, señalada y acusada. Porque todo lo que el propósito crea, lo crea en función de su mismo reino y de su mismo propósito. Cuando Dios encarna un sueño, una visión, es en función de su mismo propósito y de su propio reino. Y son tan grandes, pero tan grandes, que inevitablemente vas a tener que abandonar tu propia razón de existir para entender para qué naciste. Todo lo que Dios hace, lo hace a la dimensión de lo que Él es. Y la única forma de poder dar la talla para lo que Dios hace es entender para qué naciste y entender que es Dios quien lo hace a través de ti. Vemos en Éxodo 9:16 lo siguiente, dice: y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Esas son las razones, no cosas tan pequeñas como nosotros. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Propósito, reino. Job 42:2 dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. ¿A causa de quién? Del propósito y del reino. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Proverbios 19:21, y aquí claramente nos lo dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. ¿Por qué? Porque lo que el propósito respalda es lo que el propósito crea. Y esto claramente a nosotros nos habla de que no tenemos un Dios improvisado, sino que tenemos un Dios que opera según un propósito supremo. Dios no es que tenga chispazos de repente. Nosotros, al no tener completamente la magnificencia y la gloria total de Dios, ni ser como Dios, quizás muchas cosas que en el proceso vamos a ir aprendiendo. Pero algo sí tenemos que tener claro, es que tenemos un Dios que tiene muy claro cuál es el propósito por el que nos creó, cuál es su propósito y cuál es su reino. Entonces, si te vas a sujetar a algo, sujétate a algo que no es improvisado, como su propósito. ¿Y cuál es parte de su propósito? Podríamos decir tantas cosas. Parte de su propósito es darse a conocer a nosotros, para que a través de nosotros pueda Él darse a conocer a esta tierra. A través de todo lo que somos,
y a través de todo lo que hacemos. Y punto 3, yo escribía: prepárate para dejar atrás tu vida para tomar la de Él. Juan 12:24. Quiero ver, Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. La única manera en la que una semilla puede reproducirse es rompiéndose por completo. Y para eso inicia todo un proceso en donde quebranta su confort, en donde quebranta su cultura, donde quebranta sus propias formas, donde inicia todo un proceso de regeneración y de renovación. Y donde Dios toma el gobierno de nuestras vidas. Y nosotros lo vemos claramente en Génesis 12:1, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y deja la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. También pasó con David, lo sacó de su cultura, de su confort. También pasó con Elías, lo sacó de la cueva. Antes de eso vivió todo un proceso Elías. Pasó con Eliseo, el sucesor de Elías. Tuvo que abandonar sus propias ideas para tomar las de su figura como padre espiritual. Pasó con José, de hijo a esclavo, de esclavo a rey. Porque lo que el propósito crea, lo prospera y lo respalda. Pero hay un proceso también en donde muere para que nazca esa vida que reproduce la verdadera razón de existencia y encarna el propósito de Dios en nuestros corazones. Por eso es que nosotros vemos en Hebreos 11 esto que dice la escritura, que es muy lindo, de verdad, es maravilloso. Dice en Hebreos 11 versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Palabra clave, algo que vamos a aprender nosotros en el propósito y en la voluntad de Dios, es obediencia. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, miren esto, Dios lo sacó de la tierra visible, de donde pues él era de los hombres más ricos para ese tiempo, y de su tierra. Y dice: porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él salió en busca de la ciudad de Dios. Ciudad de Dios, el reino, esa ciudad celestial. Dice: porque esa es la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todo un proceso donde Abraham murió a sí mismo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque lo que esto
dicen claramente van a entender, miren esto. Porque los que esto dicen claramente van a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, y esta es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Wow, esto es... ¿Qué diferencia en un hombre entendido al pueblo de Israel que salió de Egipto? ¿Qué decía el pueblo que salió de Egipto? Ay, ojalá pudiéramos regresar, mejor nos hubiéramos muerto allá. Allá sí teníamos que comer, allá sí. Mientras que Abraham avanzó en obediencia por el propósito de Dios, en busca de esa ciudad celestial, cuyo arquitecto tiene fundamentos, cuya ciudad tiene fundamentos y cuyo arquitecto es Dios. Y él dice que se despojó de todo lo de su tierra, y ya no volvió a pensar más en ella, dice. Porque si hubiera pensado en esa tierra, hubiera querido volver. Pero él siguió avanzando por propósito, al punto que en ese proceso de vida se encuentra Melquisedec. Abraham era de los patriarcas, era un hombre rico. Y cuando se encuentra Melquisedec, era un sacerdote que era difícil de comprender cómo estaba, porque en ese tiempo solo los que pertenecían a la orden sacerdotal de Leví eran sacerdotes, y se sabían quiénes eran por la misma razón. Y aparece un sacerdote que dice la escritura que no tenía herencia, que no tenía descendencia, y que su nombre era Melquisedec, rey de justificación, rey de paz. Y dice que Abraham, sin cuestionar nada, pero como iba encarnando cada día más el propósito en su vida, dice que le dio el 10% de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que Abraham se despojó de sí mismo para poder concebir el propósito. Quizás pases por procesos en donde Dios te va a despojar de ti, pero que el resultado de eso va a ser encarnar a Cristo y su propósito. Y cuando eso sucede y cuando eso pase, es inevitable que tú empieces a entender para qué naciste, y que las prisiones internas se rompan y tú puedas avanzar por propósito, por entendimiento, por gratitud, por amor al reino. ¿Y a qué lo llevó esto? Y con esto finalizo. Transicionó a Abraham de lo carnal a lo divino. Y en esa transición de lo carnal a lo divino, le cambió la visión a una visión de propósito. Puso entonces también Abraham todo lo que él era y todo lo que él tenía en función del propósito. Es tiempo que verdaderamente se levante una generación de propósito. Es necesario y es de suma importancia que se levante una generación de reino. El proceso muchas veces que te transforma puede producir dolor. Pero lo que sí estoy seguro es que dejará como evidencia cada día más que es Cristo en ti, en mí, en nosotros. Y por eso fue que Abraham fue obediente, y Abraham dejó por completo las excusas. Ya no es tiempo de excusas, es tiempo de propósito y de entender verdaderamente para qué se nace.
y cuál es la razón de nuestra insistencia. Para eso el Señor nos llamó, nos convocó y nos procesa y nos forma. Casa de Fe.